Muy bien, y siendo las 2 de la tarde en punto, continuamos en este cuarto foro de sostenibilidad Camino a la Carboneutralidad de la ANDI. Les recordamos que pueden participar de la conversación digital en Twitter con el hashtag numeral Sostenibilidad Andi y seguirnos en nuestra cuenta oficial @Andi_Colombia. Abrimos nuestra jornada de la tarde con la conferencia Acelerando una descarbonización empresarial rentable, a cargo de Juan Benavides, investigador asociado de FEDesarrollo. Señor Benavides, el micrófono es suyo. Bienvenido. Por invitarme a dar esta charla. Yo voy a dar un poco de contexto que siempre es importante para contextualizar. Voy a hablar de la transición energética, de las anteriores y la actual. A lo largo de la humanidad, por cerca de 1800 años, cuidadosamente traduciendo y actualizando la serie de ingreso per cápita de la humanidad, nunca pasó de $100 en valores constantes, hasta que llegó la revolución industrial, cerca de 1800, instante en el cual, no solo por la energía, pero sí fue el factor detonante, la máquina de vapor, que consumía leña y carbón, catapultó la productividad directa e indirecta y generó un proceso virtuoso de crecimiento del ingreso, que no solamente se debe a energía, por supuesto, pero que sí es importante demostrarle el papel de la energía en el crecimiento de las naciones. Hay una gran confusión y desinformación sobre la inercia de los costos de producción y consumos energéticos y las oportunidades futuras, que generan expectativas y compromisos errados empujadas desde la oferta energética. Como se observa en la siguiente diapositiva, si uno la mira bien, no ha existido ninguna transición energética en totales de consumo. En el panel de la izquierda están los cambios porcentuales de diferentes fuentes primarias energéticas y en la derecha están los totales. En la izquierda ven ustedes en azul, de manera declinante, el consumo básicamente de madera, que era virtualmente en 1800, era casi el 100% del consumo energético mundial. Empezó el carbón a aumentar hasta que tuvo un pico de cerca de 1910 y empezó a bajar en porcentaje hasta un 28% en el 2017. Luego entra una oleada posterior del gas natural en verde, sube la curva hasta 1970 y empieza a bajar. Empieza luego la hidroelectricidad y el nuclear con mucha menor porcentualidad, pero en la derecha, si uno ve, la gráfica de la izquierda es muy movida y da sensación de relevo, pero en la derecha no hay ningún relevo, simplemente todas las fuentes energéticas van creciendo y no se consideran mutuamente una de las otras enemigas. Entonces, en las transiciones energéticas previas no hay una motivación de eliminar un combustible existente, no hay un yihadismo, no hay una cruzada en contra de otras fuentes, sino que simplemente se añaden las ventajas de nuevos energéticos, especialmente en usos finales. La primera piedra de las transiciones no la arrojan la disponibilidad, la existencia de fuentes primarias, sino la innovación en artefactos de uso final. Y las ventajas de los combustibles previos no desaparecen con la llegada de combustibles nuevos, son oleadas que se superponen y se suman. En 20 años, no todo el consumo final de energía se va a electrificar, ni toda la electricidad se va a producir con fuentes renovables. Esto que tengo resaltado en azul es algo que no han pensado muchas personas. Hay como una euforia en introducir pues, paneles solares y parques de paneles solares. La mayoría de sindicatos de maestros en sus fondos de pensiones quieren invertir piadosamente en paneles solares en el tercer mundo. Y entonces mucha gente cree que solo impulsando los paneles solares y la eólica, automáticamente el lado de la demanda entonces va a convertirse. Pero por densidad energética volumétrica y por área hay cosas que no se pueden electrificar. No hay un avión todavía
que pueda volar de Singapur a Londres directamente y que pueda manejarse por baterías, por ejemplo. Se necesitaría un peso de baterías unas 30 o 40 veces más alta que el peso del avión. Se requiere por un tiempo largo la densidad volumétrica de energía por unidad de volumen de que pueden dar los combustibles fósiles todavía, el gas y el petróleo. Y en otros usos, que son tercos, que no se van a cambiar de un día para otro a fuentes menos densas, volumétricamente. La actual transición energética sí está motivada por la necesidad de reducir, y en eso estamos todos de acuerdo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no es porque haya una escasez de las fuentes anteriores, simplemente las externalidades que crean no han sido incorporadas debidamente en los precios, por un lado, si uno usa el lenguaje de los economistas. Se necesitan unas inversiones descomunales en nueva producción de usos finales que nunca se han visto, porque es tanto en la oferta como en la demanda de energía. Vamos a hablar ahora de descarbonización. Algo que se llama la curva de costos marginales de abatimiento está compuesta por bloques cuya altura es la diferencia entre la tecnología más cara y la segunda más cara para remover CO2 por unidad de CO2, o sea, es tanto costo-beneficio como costo-eficiencia en una sola medida, plata sobre CO2 en la vertical y en la horizontal las cantidades de CO2 removidas. Entonces, cuando hay un costo negativo, significa, como en los proyectos de la izquierda, que hay unas ganancias privadas en principio el sector privado las puede hacer sin mayor problema, que luego vamos a ver que eso no es tan fácil. En la mitad están los que tienen costos positivos, pero no muy altos, que posiblemente coincidan con inversiones de gran impacto social y económico, pero no con rentabilidad privada positiva, en cuyo caso el Estado puede considerar la cofinanciación con subsidios y bien inteligentes de estas intervenciones, y a la derecha los más costosos que un país pobre no tiene por qué hacerlo. El Fondo Monetario Internacional tiene esta gráfica conceptual que acaba de resumir lo que les dije. En la medida que yo suba el impuesto al carbón, que está en la línea punteada, aparecen con más rentabilidad algunas nuevas intervenciones. Muy bien. Ahora, a nivel mundial, las intervenciones de costo negativo tienen unas ganancias en competitividad, como la eficiencia energética, pero remueven cantidades pequeñas de CO2, tajadas muy altas y angostas. Esta es una gráfica semi-realista que hizo en su momento McKinsey, y ven ustedes que a la izquierda, con costos negativos, hay muchísimas tajaditas muy delgadas y con muy buena rentabilidad, pero posiblemente no tienen cada una de ellas individualmente un impacto grande, pero de todas formas hay que hacerlas porque sí remueven CO2, aunque sea poco, y segundo, trae grandes cobeneficios en productividad y competitividad, especialmente en las pymes. Requieren generalmente bajas inversiones de capital y un periodo de repagos pueden ser cortos. La curva de abatimiento de Colombia 2014 se está actualizando en el 2021, creo que ya se ha terminado hace un mes, pero se calculó con posterioridad a la actualización del 51% al final del año pasado, el compromiso que se llevó pues a Glasgow. Esta curva no tiene una entidad responsable que la actualice de manera recurrente y oriente las inversiones. Entonces, también lo otro es que en el país tenemos grandes diferencias sectoriales en prioridad e incapacidades de descarbonización. Seguramente en el sector de salud se pueden hacer algunas cosas en calderas, etcétera, pero la descarbonización no es la prioridad número uno del Ministerio de Salud ni de las EPS, porque están en otros problemas muy graves, pues de rentabilidad de costos del COVID, etcétera, etcétera. Bueno, la UPME tiene capacidades, perspectiva y presupuesto para hacer esto, pero no lo hizo. En Colombia el arreglo bottom-up que se hizo le tiró la pelota de identificar intervenciones a los sectores que posiblemente la mitad de las veces no le pegaron. Muy bien, entonces, pues estas intervenciones que se propusieron y se costearon, seguramente intuitivamente algunas tienen sentido, pero su ubicación en una curva ordenada de costos de abatimiento es desconocida.
No existe un portafolio estructurado y priorizado de intervenciones de mitigación. Esto es muy importante porque Colombia sí ha demostrado que puede financiar, ha sacado bonos verdes soberanos y privados, incluso por delante de muchos países latinoamericanos, pero tiene el riesgo de tener un negative carry, es decir, plata que se consigue por mucha habilidad financiera estructural y de emitir, pero no hay, la plata se puede quedar parqueada un tiempo si no hay estructuración de proyectos. Lo otro es, el país debe consumir más energía. Esta es una curva que seguramente algunos de ustedes conocen. La horizontal está el consumo de energía per cápita y en la vertical está el índice de desarrollo humano, un número entre 0 y 1. Y si uno quiere pasar de 0 a 8, pues tiene que llegar a 130 gigajoules per cápita, que es el cuádruple de lo que consumimos, que es relativamente bajo. De todas formas, cuando uno se compara con países europeos que tienen intensidades 3 o 4 veces más grande, hay que consumir más energía. Nosotros consumimos muy poco, ineficientemente limpios. Financiación. Y ya entramos a los terrenos ya de negocios, como se me solicitó. Esta es la curva del modelo de Nordhaus si le queremos para establecer órdenes de magnitud, el país requeriría para bajar el 51%, aproximadamente 0,5% del PIB anual. Eso es relativamente poco y es financiable. Ahora, lo otro es que es posible que solamente un tercio de ese 0,49% sea financieramente rentable y podemos desperdiciar dinero en inversiones que no son rentables, meter plata en cosas que ayudamos a la humanidad, pero subsidiándola, lo cual no es natural de un país que emite poco y tiene pocos recursos. ¿Qué barreras tenemos para financiar la descarbonización? Primero que es importante avanzar en operaciones transversales de efecto rápido, como la eficiencia energética. Hay una taxonomía que ha hecho la Superintendencia Financiera. Es necesario, pero no suficiente. Eso es un checklist, pero no genera en sí mismo oportunidades de inversión. Necesitamos, ante todo, estructuradores y gente capaz de remover riesgos de adopción tecnológica en la demanda final, que es el cuello de botella. El cuello de botella no es la plata disponible para financiar, porque todo el mundo se está peleando después de Glasgow. ¿Cómo financiar? Ese no es el cuello de botella. El cuello de botella es tener intervenciones estructuradas y que sean rentables financieramente para los inversionistas privados. Muy bien. Lo otro es la chatarrización. En países pobres, cuando uno saca un carro de la casa y compra un carro nuevo, ese carro no es chatarrizado, usted se lo vende a alguien más por un precio barato y aparece en los pueblos de Boyacá y Cundinamarca, si estamos viviendo en Bogotá. Si uno tiene una nevera y la cambia, usualmente la regala al portero o la regala a alguien más, entonces eso no desaparece y la ineficiencia de stock no desaparece, solamente estamos descarbonizando en el margen de nuevos proyectos y eso hay que resolverlo. Hay que financiar de alguna forma inteligente también y con incentivos la chatarrización y la remoción efectiva de activos antiguos. La financiación pública debe ser catalítica y debe ir desapareciendo de segmentos que ya tienen rentabilidad privada propia. El costo unitario de producción, no su firmeza, pero sí su producción en paneles solares y en eólica ya son suficientemente competitivos como para no necesitar de aquí en adelante más subsidios. En vehículos elécticos, en 5 o 6 años, en todos los segmentos, desde pesados hasta transporte individual, va a haber una reducción también del costo total de propiedad con respecto a los vehículos de combustión interna y tampoco se necesitarán subsidios allí. Entonces, una forma inteligente de manejar los recursos escasos de un país consiste en decir que se subsidia únicamente hasta el momento en el cual pues ya se pueda valer por sí mismo y evitar pues, el desperdicio, lo que se llama en inglés wasteful subsidies. Evitar la atomización de la financiación. En un trabajo que FEDesarrollo está haciendo, a entidad a la cual pertenezco, un trabajo para Naciones Unidas, se está proponiendo la creación de un fondo de finanzas combinadas para integrar y amalgamar en una única fuente aportes de diferentes heterogéneos en diferentes tiempos, en diferentes apetitos por riesgo, en diferentes usos finales, etc.
Muy bien, muy bien. La intervención transversal más eficaz y de más rápida visibilidad para descarbonizar y con altos beneficios es, repito, la eficiencia energética. Entonces, si se proponemos crear como en Singapur un fondo para financiarlo, que es puede pasar por repotenciar FENOGE y utilizar las fábricas de productividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con 5 componentes, que es, aquí se muestra, que es el ejemplo de Singapur. Allá han consultoría detallada y acompañamiento para reducir los riesgos mitigar los riesgos de adopción tecnológica, y le pueden dar un estudio al cliente sobre si le conviene cambiar todos los activos que consumen energía o solo unas partes, o puede optimizar todavía, etcétera. Entonces eso es muy importante porque no hay capacidades desde el sector privado. En las entrevistas que hicimos en FEDesarrollo encontramos una gran ignorancia de las alternativas de descarbonización y una gran aversión al riesgo, que es seguramente tiene sentido, porque no vale simplemente puede que la operación sea rentable, pero si la confiabilidad de la nueva pieza que yo sustituyo es inferior a la del anterior, yo puedo perder 3 días de operación al año, y eso pues es más plata que la que me ahorro en la descarbonización. Bueno, entonces pues tenemos unas propuestas del fondo, etcétera, en detalles, que financiaría eficiencia energética en los hogares también, con subsidy swaps y aporte de los 4 bancos de desarrollo con emisión de bonos. Y tenemos también propuestas de modelos de financieros para activos de gran valor, ya calderas y cosas que valgan unas cuantas millones de dólares individualmente, y que las entidades públicas absorban una parte del riesgo asociado a esos cambios, con mejoras crediticias, garantías parciales y uso de deuda subordinada. De esta manera atraeremos a los inversionistas institucionales, es decir, entre otros los fondos de pensiones, que son los que tienen más plata que los bancos para la financiación. Bueno, ¿qué negocios novedosos puedo mencionar para algunos de ustedes? Es los agregadores o plantas virtuales de potencia, que no integran activos. Una planta virtual de potencia, el que la origina no es dueño de activos, sino de derechos de conexión y desconexión de artefactos a diferentes horas del día, que integra baterías, producción marginal de motores, plantas solares, uso de biomasa. Entonces, con algoritmos de inteligencia artificial y con trading algorítmico en tiempo real, es capaz de arbitrar en mercados de energía y vender cuando es caro y comprar cuando es barato, y hacer un dinero que puede repartirse con los inversionistas en recursos energéticos centralizados. Y ustedes entran en la página web de la compañía alemana Next Kraftwerke, allí encuentran que se ofrece incluso el software para hacer esto de manera gratuita, y cada uno de ustedes podría ensayar individualmente la creación de una planta de potencia virtual con aliados y con las empresas de energía en las cuales están inmersos en sus activos. Y por último, creemos que se requiere un centro para investigación en energía para generar negocios para desplazar hacia abajo y correr hacia la derecha la curva de costos marginales de abatimiento. Entonces pueden generar además una industria muy floreciente y muy factible de electrónica de potencia, control, instrumentación, medidores inteligentes, ya que hay por lo menos 8 universidades colombianas con capacidades y con investigadores para producir esto y producir bioreactores y biorefinerías para exportación al mercado latinoamericano. Muy bien, esto es lo que yo tenía preparado para decirles. Espero pues que haya motivado su interés. Bueno, muy bien, 2 de la tarde ya con 20 minutos. Muchas gracias al señor Benavides.